la grabación. Bueno, déjenme compartir entonces el ejercicio pasado. Nada más confírmenme, por favor, sí. Ok, yo tengo este. A ver, vamos a compartir. ¿Es este? Así es correcto. Sí. Muy bien. Habíamos comentado aquí entonces la clase pasada que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de determinar la parte grabada y la parte exenta en los diversos tipos de percepciones que tienen los salarios. Habíamos comentado también algunos de esas exenciones, que en el caso de aguinaldo eran ¿cuántas veces el valor de la UMA? ¿De cuál, perdón? De aguinaldo. Son 30 días de exención del aguinaldo. Es correcto. Entonces, es más, vamos a anotarlo aquí. Aguinaldo, 30 veces el valor de la UMA. Sí. ¿Sí? Ok. Luego, ¿cuál era el otro? Prima vacacional. Prima vacacional son 15 días de exención valor UMA. 15 veces el valor de la UMA. Y el PTU, por consiguiente, igual 15 días. PTU, exactamente, igual. 15 veces el valor de la UMA. ¿Ok? La UMA estaba en 89.62. Sí, es correcto. Ya se lo aprendió, profe. Ahora sí, mire. Ya, No, mire. hubiera sido el colmo si no. Si no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces 89.62 por 30 me dan 2.686. 89.62 por 15, 1.344.30 y lo mismo para PTU. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estos serían entonces mis importes exentos. Es correcto. Esta sería. Vamos a buscarla. Importes exentos. Ahí está. Ok, y entonces vamos a ver que hay alguien más que ya está llegando. Muy bien, sueldo mensual. ¿Cuánto tendremos de sueldo mensual exento? Todo. Todo está exento. Sí. 16.425 y grabado. No, exento, lo grabado es el total. El sueldo no puede estar exento. Dele exactamente. Es correcto. Ok, entonces, esto que comenta Luis es muy importante. En el caso de sueldo, nunca hay importe exento. ¿Sí? Todo es totalmente grabado. ¿Sí? Si se tiene un sueldo mensual, como en este ejemplo de 16.425, no hay nada exento y todo está grabado. ¿Ok? En aguinaldo, pues ya lo acabamos de determinar, son 2.688, 2.688.60. ¿Sí? Y el diferencial para todos son 5.761 que está grabado. Ujú. En el caso de compensación, ¿cuánto tenemos exento? 0. Es correcto, así es. Bono por desempeño igual. 0. Vacaciones igual. Vacaciones no entran los 1.344.30. No. Ok, exactamente. Prima vacacional. 1.344.30. Pero como es menor, todo es exento igual 0. No, al contrario. Exento va a ser todo el valor de la prima vacacional, es decir, 1.150. ¿Sí? Ujú. Ojo con este detalle. Como el importe a pagar es menor, estos 1.150 es menor al tope,
de 1,344, entonces todo es totalmente exento. Ahí tengo el detalle. Así es correcto. Lo puse al revés. Como era menor, exento le puse 0 y grabado en su Ay, totalidad. todo lo grabó. Así Sí. no. No, hay que tener mucho cuidado. Si aquí, en lugar de 1,150, hubieran sido 2,150, entonces sí Ahí se sí. pone el total, que son 1,344.30, Y ya me y queda algo grabado, la diferencia. es la diferencia, así es, ¿sí? Pero como no es el caso, como en este caso el importe es menor que la base, se dieron cuenta, me resultaría aquí negativo. Sí. 194.30. Entonces, por consiguiente, repito una vez más, cuando el importe a pagar es menor que el importe exento, se toma todo el monto como exento. ¿Sí? Y entonces aquí tengo ya mi base o mis dos bases. Del total de percepciones que tiene esta persona, que son estos 37,955, exentos son 3,834, porque PTU no pagó nada o no cobró nada, miren. Entonces, por consiguiente, 0 también. Y de estos 37, la diferencia con los 3,838, es decir, 34,116, son los importes grabados, como dice esta columna. ¿Sí? Todo esto es lo grabado. Y ahora sí, sobre estos 34, determinamos nuestro impuesto. Y ubicamos que 34 se encuentra ya no en 13, sino en 26. Porque si nos vamos a 42 ya se pasaría. ¿Están de acuerdo? Y quedamos en que no se iba a anotar aquí ningún importe negativo. Entonces siempre busco la línea horizontal que se asemeje al importe de la base gravable sin que la pase. En este caso serán 26. Entonces, límite inferior, tomo lo de la primer columna, es decir, 26,988,51. 51. Luego, Ajá. la tasa bajo la misma línea horizontal me dan 23,52. 52. ¿Sí? Y la Y cuota cuota fija, fija, 4,330 así es, 4,323,58. 0,58. Y nos Y da ahí está, 6,000,06. es correcto. ¿Sí? Y entonces, obviamente, como el valor del sueldo es superior, porque aquí tengo yo 16,000 pesos, para poder tener derecho al subsidio, el sueldo deberá de estar hasta 7,382 pesos. ¿Sí? 7,382.33, porque a partir de punto 34 en adelante, miren, ya no hay subsidio. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, no hay subsidio aquí, el importe es tal cual, y entonces el importe realmente pagado es igual a, aquí está mal el concepto, el importe neto pagado al trabajador serán pagado, importe neto pagado. Ahí está, 31,954.94. Así de sencillo era este caso práctico. ¿Sí? Aquí, repito, para todos, como ya estamos grabando la clase, aquí estamos considerando todos los conceptos que giran en torno de sueldos y salarios. Obviamente, los únicos que están exentos son estos que estamos viendo aquí: aguinaldo, prima vacacional y PTU. ¿Sí? Con los valores que ya se están referenciando aquí. Ay, quizá qué pasó aquí.
Ahí está. Con los valores ya referenciados y los importes. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, no hay dudas. Quejas, sugerencias, aclaración y demás. Profe, ¿De yo acuerdo? tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Angélica. Dígame, Sí, Angélica. Le escucho. bueno, de esto creo que sí está más o menos entendido. Solo quería saber si las clases pasadas no las grabaron. Bueno, ¿no las grabó? No se pudieron grabar. Ah, ok. No, hubo un error ahí en el sistema. La primera clase a mí se me olvidó y en la segunda no se pudo grabar. Ahorita estoy viendo que sí ya está grabando. Ah, ok. Sí, Bueno, por eso incluso me estoy regresando a comentar lo que ya había dicho. Sí, bueno, por eso gracias, profe. precisamente. Pero esta terminando la clase, les mando el link ya para todos. Ok, gracias, ¿Sí? profe. Ok. Muy bien, seguimos entonces. Vamos. Se quedó congelado. A hablar de llamada. Por eso quiero que quede muy clara esta parte. Profe, ¿sí lo escuchan A bien ver, ¿ahí me ustedes? escuchan? Ah, ya. Es que como que se quedó Bueno, congelado. Sí, lo escuchamos. sí, sí, me marcó un error aquí el sistema y por eso apagué la cámara. Ah, ok. Sí, pero ahí me escuchan ya mejor. Sí, Ahí me escuchan. Bueno, sí, profe. así se escucha. Ok, porque estoy utilizando el micrófono. Ok, muy bien. Comentaba entonces que vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacerlo juntos porque, como les comentaba, ya vamos a empezar a ver todos los demás conceptos que giran alrededor de una liquidación. Sí, pero sí es muy necesario que todo esto quede muy claro para poder definir bien y poder determinar, en el caso de una liquidación, qué importes son grabados, cuáles son exentos y la dinámica para calcular el impuesto. Porque cuando estamos ante un evento de una liquidación, una jubilación o una pensión, el cálculo del impuesto es distinto, ¿sí? Eh, gira un poquito alrededor de esto que estamos haciendo, pero ya son otros complementos y son otros componentes los que entran ahí en este pago del impuesto, en esta determinación del ISR sobre liquidaciones, ¿sí? Por eso quiero que esto quede muy claro. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer otro caso impráctico. Por favor, déjenme, prendo la cámara a ver si... Bueno, no, más bien voy a compartir pantalla. Ok. Ok, ahí lo tienen, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente caso, por favor. Tenemos un sueldo mensual de 7,380 pesos. ¿Sí? Tenemos aguinaldo $12,990. Tenemos comisión sobre ventas
por 9,650 pesos. Tenemos también previsión social, 4,110. Tenemos PTU, 1,095 pesos. Tengo bono por desempeño, 4,725. Y finalmente, una prima vacacional de 2,060 pesos. ¿Sí? Tengo en total de percepciones 42,010. Ahora sí, de aquí, por favor, ¿cuánto es el monto de importes grabados y de importes exentos? ¿Ok? Del importe total, para todos los demás, el importe total le voy a restar la parte exenta y la diferencia van a ser los ingresos grabados. Estos ingresos grabados que yo tengo aquí de 42,010 aquí en esta columna, no estos, sino estos, son los que van a servir de base, repito, para poder determinar el impuesto sobre la renta mensual. ¿Ok? Es más, me voy a esperar tantito para que terminen sus compañeros. Sí, Yo nada más tengo una duda, profe. Sí, Por Luis. ejemplo, lo que es las comisiones sobre ventas, lo que es la previsión, bonos y el sueldo son totalmente grabados. Es correcto. Únicamente lo que es aguinaldo, PTU, prima vacacional, son los que se saca el exento. Así es correcto. Ok, Que gracias. son estos importes que están aquí. Sí, a ver cuánto les da, ahorita lo resolvemos. Ahí tienen los datos para que los vayan viendo y determinando. Me avisan cuando terminen, por favor. Aquí en lo que terminan sus compañeros de sacar este nuevo cálculo, ya después los demás lo podrán determinar. Déjenme les platico un poquito de lo que hemos visto en
en estas 2 sesiones que no se pudieron grabar. Repito, la primera, si se me pasó a mí, se me olvidó. En la segunda hubo por ahí un detalle en la cuestión del sistema. He estado platicando con sus compañeros para poder determinar el impuesto sobre los sueldos. Sí, y partíamos siempre de algo que la autoridad le llama base gravable. Los que están conectados me avisan cuando terminen, por favor. De un importe que se llama base gravable, de hecho así lo denomina el fisco. La base gravable para todos, ay, fue muy rápido. Deme nada más 2 minutitos, nada más para terminar de explicar esto. Sí, no se preocupe. La base gravable es el sueldo bruto que perciben los trabajadores. Este sueldo bruto, que es esto que estoy sombreando yo, es el importe que yo voy a confrontar contra una tablita que les pedí por ahí, la tabla ubicada en el artículo 96, que aquí se las estoy poniendo de todas formas, y tengo que ubicar siempre la base gravable que se acerque sobre la columna del límite inferior, que más se acerque, pero sin que sobrepase, ¿sí? Porque se va a restar, como pueden ver ustedes aquí, menos el límite inferior, ¿sí? Y entonces, bajo esta tabla vemos que el límite inferior, si yo me posiciono aquí en 5,470, miren lo que sucede, queda en negativo. Ojo, este excedente sobre el límite inferior nunca debe de ser negativo. Entonces, cuando sucede esa situación, pues lo que hago es irme a la línea horizontal que le sigue o que le antecede. Y entonces yo le resto aquí 644.59. ¿Sí? Y me dice base gravable menos límite inferior. ¿Cuál límite inferior? Este que acabo de ver. Es igual al excedente sobre el límite inferior. ¿Sí? Ahí tengo la operación, miren. Luego, este excedente lo voy a multiplicar por la tasa. ¿Cuál tasa? Tengo que seguirme sobre esta misma línea horizontal y aquí está la tasa, miren, 6.4 o 6.40%. Y eso, multiplicando el excedente por la tasa, me va a dar mi impuesto marginal. Este impuesto marginal le voy a sumar la cuota fija, esta misma cuota fija que yo estoy señalando en la línea horizontal, es decir, 12.38. ¿Sí? Y entonces voy a borrar todo de nuevo y nada más voy a colocar los datos que me interesan de esta tablita. Voy a colocar el límite inferior, aquí está, 644.59. Luego el porcentaje, 6.40. Y la cuota fija, 12.38. Ahí está. Estos 3 importes que estoy anotando es lo que va a conformar el ISR derivado de esta línea horizontal. ¿Sí? Lo demás, pues bueno, ya son las operaciones aritméticas, en donde la base gravable le resto el límite inferior, ese excedente que acabo de determinar lo voy a multiplicar por el porcentaje sobre el excedente y mi ISR resulta del impuesto marginal más mi cuota fija. Aquí tengo yo los signos que sumo, que resto y que multiplico. ¿Sí? Y entonces mi impuesto son 278 pesos. Además de esto, los trabajadores tienen derecho a un concepto que se llama subsidio para el empleo. ¿Cómo se determina este subsidio para el empleo? Igual con otra tablita. Esta les decía a sus compañeros que no se las pedí porque esta es un poquito más difícil de conseguir. Esta se publica o fue publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación en 2013. No recuerdo ahorita bien el mes, pero sí, esto lo traemos desde 2013. Eso quiere decir que para los sueldos, por ejemplo, en esta misma línea que me estoy posicionando,
entre 1.768 y 2.653 hay un subsidio al empleo por 406.83. ¿Qué es un subsidio para el empleo? Es la cantidad que se va a restar del impuesto que acabamos de determinar, ¿sí? Y aquí está. Miren, regresando al caso concreto, déjenme copio este para poderlo bajar aquí en esta tablita. Ahí está, para que me vayan siguiendo. En este ejemplo, donde tenemos un sueldo de 4,800 pesos, buscamos la tablita. ¿Alguien está entrando? Ok, ahí está. Buscamos entonces el importe entre qué y qué ingresos están. Si estamos hablando de 4,800, vamos buscándole y está, aquí no está, miren, porque está entre 4,446 y 4,717. Estaría aquí. Es decir, 4,800 pesos, que es esta base gravable, está en un rango entre 4,717 y 5,335.42. ¿Qué quiere decir eso? Que le corresponde un subsidio de 324.87. Y se lo anoto. Ahí está. Sí, miren, aquí está. La tablita es del 11 de diciembre del 2013. Esta tablita del subsidio al empleo. Entonces, cuando yo tengo ya el ISR que determiné hace un momento y tengo el subsidio para el empleo que acabo de determinar con base en la base gravable, le corresponde este subsidio, lo único que hago es una operación aritmética en donde el impuesto determinado de 278 pesos, este que determiné aquí, le voy a restar estos 324. ¿Ya vieron? 278 menos 324. Ustedes me dirán, profe, me resulta negativo. Así es. Ahí está. Y este importe negativo, en lugar de restárselo al trabajador, se lo vamos a dar adicional. Déjenme copiar la formulita que teníamos aquí. Este importe neto pagado y lo posiciono aquí. ¿Cuánto es entonces lo que yo le voy a pagar al trabajador? El sueldo de 4,800 pesos, este que yo tengo aquí, me dice aquí menos el ISR por retener, pero resulta ser que el subsidio fue mayor, entonces es ISR por retener o bien subsidio para el empleo. ¿Sí? Entonces es cualquiera de los dos. En este caso me dio subsidio para el empleo, ya neto, sí, el importe neto, y resulta ser que lo que se le pagó al trabajador ya fue más. ¿Ya se dieron cuenta? Fueron 4,846.54. En lugar de pagarle 4,800 menos sus 278 pesos, que fue el impuesto, como el subsidio fue mayor, por eso me resultó una cantidad negativa. Esta cantidad negativa es la que voy a confrontar con el sueldo. Y por eso es que en este caso en particular se le pagó un poco más. Si este trabajador, en lugar de ser 4,800, hubieran sido 8,800, por ejemplo, aquí ya no alcanza subsidio al empleo. Miren, porque a partir de 7,382 en adelante, el sueldo que ustedes quieran, 8,000, 10,000, 20,000, 100,000, 1,000,000 de pesos, el sueldo que ustedes quieran ya no tiene subsidio al empleo. El subsidio es cero. Es decir,
las personas que tienen un sueldo todavía hasta 7,382.33 todavía alcanzan subsidio al empleo de 217.61. ¿Sí? Entonces, si determinamos este impuesto, entonces aquí ya no habría subsidio, ¿sí? Y suponiendo que este fuera el impuesto, pues entonces aquí sí se lo resto, miren, y son 8,800 pesos, que es el sueldo al trabajador, ahora sí, menos el ISR, 534, y le estaré pagando a este trabajador 8,265 pesos. ¿Sí? Entonces va a depender en gran medida del sueldo, de este sueldo mensual, para poder saber si un trabajador puede o no tener subsidio para el empleo. Lo que sí es que todos los sueldos se les va a determinar un impuesto con base en esta tablita, ¿sí? Lo que no sucede, repito, con el subsidio. Es decir, si yo aquí tuviera un sueldo, vamos a ver un sueldo muy grandote, 250,800 pesos, ¿sí? 250,000 pesos, yo lo tengo ya en este rango, miren, entre 108,000 y 324. Entonces yo estaré jugando con estos elementos, los que tengo en donde cae este sueldo. Y entonces aplico los 3 elementos que ya les había comentado. Límite inferior, 108, 281, 68, que me salen de aquí. ¿Ya vieron? Y luego mi tasa, la que tengo aquí, este 34%. Y mi cuota fija de 28,245.36. Ahí están. Estos 3 son los elementos que determino de esta tableta. ¿Sí? Si yo me voy a uno más grandote, 720,890 pesos. Tengo un bote grandote de esos 720,000. Bueno, pues entonces ya le va a brincar al siguiente, miren. A este de 324 en adelante. Ya cualquier importe va a sufrir una tasa del 35% con estos montos. Entonces hago exactamente lo mismo. Límite inferior, 324,845.02. La tasa no es el 34, ya es el 35 porque ya rebasa de estos 324. Entonces le ponemos aquí 35 y mi cuota fija serán 101,876.90. Ahí están mis elementos con los que voy a jugar para determinar el ISR mensual. Ya lo único que hago después, ya para terminar son las operaciones aritméticas, base gravable menos límite inferior. Y luego ese excedente lo voy a multiplicar por esto y determino mi impuesto marginal. Ese impuesto marginal le voy a sumar, porque así me dice aquí mi fórmula, miren, le voy a sumar la cuota fija. Y ese es mi impuesto, 240,492.64. Si yo quisiera determinar cuál es mi subsidio para el empleo, tomo la misma base, pero pues ya sabemos que no hay nada. Miren, a partir de 7,000 pesos mi subsidio es 0. Y entonces mi ISR por retener son los mismos 240,492 pesos y el importe neto pagado, ahí está. De una persona con un sueldo de 720,890 se le va a retener 240,492.64.
¿sí? Y se le van a pagar 480,000 pesos. Aquí sí se le retiene el impuesto. ¿Y ya dónde nos lleva esta tablita que hemos estado comentando? A la parte teórica que hemos analizado. Pagará más, déjenme nada más, le saco aquí los decimales. Pagará más impuesto quien gane más. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por esta columna, miren. Una persona que gana 10,000 pesos, por ejemplo, estaría en este rango y pagaría un 16% de impuesto. Pero la persona que gane 25,000 pesos ya paga el 21.36. Aquí está. Si hay alguien con 50,000 pesos, ya se va al 30%. Y si hay alguien ya de 100,000 pesos, le brinca al 32%. ¿Sí? Y ya todo aquel asalariado que gane más de 324,845 pagará el 35%. A esto es a lo que se refiere la parte de proporcionalidad cuando veíamos los principios de los impuestos, ¿sí? Que en materia de impuestos sobre la renta va a pagar más quien gana más y por ende va a pagar menos quien perciba menos sueldo, menos ingresos. Y en algunos casos, como ya lo vimos hace un momento, en lugar de que el patrón le quite un impuesto, como es este caso, lo que sucede es que le da un dinero adicional. ¿Y por qué se lo da? Porque el subsidio para el empleo, toda esta tablita, me resultó mayor que el ISR, mayor que todo esto, ¿sí? Entonces, por eso es que se dan esos impuestos. Regreso con usted ya, Luis, discúlpeme, me emocioné. Sí, no se preocupe, profe. ¿Cuánto le da? Es más, vámonos directo hasta este monto. ¿Ya lo tiene? ¿Cuánto fue el Sí, importe neto pagado? antes de darle el resultado, profe, me Sí. dice mi compañera Marina que si le puede dar acceso, por favor. Ah, mire, no la vi. Ah, sí, es cierto, aquí está. Que no No le la vi vaya a por hacer estar falta por compartiendo no. pantalla. Me Sí. da un total de 31,304.45 el importe neto a pagar. Neto pagado. Sí. 31,304,45, eso es lo que nos dice Luis. Vamos a verificarlo. Con estos datos, ya le voy subiendo un poquito más la complejidad. Y entonces, sueldo mensual, importe exento, 7,380. Bueno, cero. cero. Grabados, 7,380. Es correcto. Grabado, entonces, si yo le pongo un cero aquí, el importe grabado es el mismo importe del sueldo. De aguinaldo, 12,990. ¿Cuánto está exento? 2,688.60, Así es. que nos da un total Entonces, de 2,688,60 y me dan 10,301,40. ¿Sí? Repito una vez más, el importe grabado es el total menos los exentos. Comisión sobre ventas, cero. importe exento es correcto, cero. Previsión social, cero también. Ojo, en previsión social habíamos dicho que hay una parte exenta, pero, ojo, eso va a aplicar solamente a los socios valga la redundancia, en asociaciones cooperativas o a los socios cooperativistas. ¿Sí? No es el caso, es un trabajador común y corriente, entonces es cero. PTU, ¿cuánto tengo exento de PTU? PTU 1,344. 1,300.
pero como es menor, Ya supo. Es correcto. Así es. Ok. Ya no me la vuelvo a hacer, profe. Ya no, ¿verdad? No, ya no. Ampliando un poquito el comentario de Luis, efectivamente, la PTU, aquí yo tengo un importe exento de 1,344. Si yo hubiera puesto estos 1,344.30, me resulta negativo. Nunca, 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 nunca puedo tener un importe grabado en negativo. Nunca. Entonces, platicaba con Luis hace un momento, lo que yo tengo que poner es, si el importe total a pagar es menor que lo exento, yo anoto todo el importe a pagar. ¿Ya vieron? Así le hizo Luis, para que aquí nos resulte 0. El bono por desempeño, ¿cuánto tengo exento? 1,344.30. ¿Cuánto? 1,344.30. ¿Cuál? Es que No, ese me acabó aquí. no, el bono por desempeño no tiene Cero. importe exento. Sí. Es que Prima ese me vacacional, sí. Ah, ok. Prima vacacional 1,344.30 exento. Ya vieron, y por diferencia me resultan mis importes grabados. Entonces, como todo esto ya está automatizado, tengo una base grabada de 36,882.10. Entonces, mi base grabable, 36,882.10. Ahora sí, empiezo a jugar y empiezo a buscar dónde está. Además, miren, ahí donde está la línea. Estos 36,882 están entre 26,988 y 42. Entonces, mi límite inferior serán 26,988. .51. .51, así es, que lo tengo en esta primer columna. ¿Sí? Mi porcentaje será del 23,52, miren, aquí lo estoy señalando, 23,52, y mi cuota fija, 4,323.58. Ahí está mi impuesto. Así de sencillo es el derecho fiscal. 6,650.55. ¿Ok? ¿Tiene subsidio para el empleo? No, porque está arriba es superior a los 7,000. Es superior a 7,000. Es correcto, entonces son 36,882, 0, y lo que yo estoy determinando neto son los mismos 6,650, y aquí vemos que le falló a Luis. Ahí me resultaron 35,359.45, y ya él le dieron 31,304. Un pequeño error de dedo por ahí, Luis. Es que ya no sé qué le pasó aquí a la lap que se trabó. No puedo hacer nada. Bueno, entonces fue un error tecnológico. Ok. ¿Qué hago Los aquí? demás, ¿alguna duda? A ver si así, en lo que se restablece aquí la computadora de Luis. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, aclaración y demás? No, profe, todo bien. Si no pueden ir, gracias Angélica, si no pueden ir practicando con ese archivo que les mandé, ¿sí? Además, déjenme, se los vuelvo a proyectar, apago cámara para que no me vaya a hacer alguna mala jugada.
Aquí yo les había puesto 3 escenarios distintos, ¿sí? Este otro también, ¿sí? Y finalmente este último, ¿sí? En el cual ya vienen otros aspectos ya distintos, ¿sí? Traten de ir viendo, traten de ir jugando con los números y viendo cómo se les va moviendo todo, ¿sí? Porque no es lo mismo determinar un impuesto, por ejemplo, de estos 720,000 pesos a determinar un impuesto de 7,200 pesos, ¿sí? Es más, miren, de 7,200 pesos, ya vimos aquí que el porcentaje es el 10,88 y este segundo caso sí trae subsidio al empleo, 217, pero aún así este subsidio al empleo todavía es menor que estos 509. Entonces, yo saco o determino, perdónenme, la diferencia de 509,38 menos 217, que es el subsidio, y me da un importe neto de 291,77. Estos 291,77 es lo que yo estaría determinándole. Se me olvida, es que esta formulita como que no la puse al último. Ese importe es el que serviría para determinar cuánto le voy a pagar al trabajador, ¿sí? Un sueldo de 7,200 y este ISR neto, ¿sí? Y entonces le estaría pagando 6,908 pesos. En la práctica, los dos conceptos más reiterativos, más repetitivos en materia de nóminas es el famoso ISR, que es esto que estamos calculando, y es también las cuotas al seguro social, ¿sí? Esos dos son los importes más repetitivos y más reiterativos en materia de sueldos y salarios. Sin embargo, hay otras deducciones también, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, no sé si se los había comentado, no recuerdo, si no se los vuelvo a repetir, en el caso de alguna pensión alimenticia en el cual la ex o el ex esposo determine una pensión, va ante un juzgado, el juzgado tendrá que emitirle una orden al patrón o al empleador, así lo dice la ley, y entonces a partir de ahí en adelante, el patrón le tendrá que retener el porcentaje que dicte el juez al trabajador, ¿sí? En algunos casos esos importes son el importe menos el ISR y menos las cuotas al IMSS, y sobre ese neto es sobre el que hay que determinar el porcentaje. 10, 20, 30, 40, ha habido incluso pensiones alimenticias hasta del 50%, ¿sí? Y ojo, porque si a lo mejor, ¿a quién tengo aquí? Alan, a lo mejor si Alan Sánchez se casa con una persona y después de algún tiempo tienen dos hijos pequeños, y Alan se divorcia, la ex esposa de Alan le va a fincar le va a tramitar ante un juzgado la pensión alimenticia. A lo mejor el juez, como sus niños están chiquitos, le va a fincar un 40%. El patrón de Alan tendrá que descontarle ese 40%, pero el juez tendrá que decir si el importe a descontar por pensión alimenticia es sobre el importe bruto, considerando a lo mejor un sueldo de Alan de 7,000 pesos menos impuestos. El juez decidirá si ese 40% es sobre los 7,000 o será sobre los 7 menos el ISR que acabamos de determinar ahorita, menos las cuotas IMSS, y a lo mejor me dan un importe neto de 6,200 pesos. ¿Sí? Y entonces ahí se definirá, repito, si la pensión alimenticia será sobre 7,000 pesos sueldo bruto
o sobre 6,200 pesos sueldo neto. Pero eso ya lo definirá el juez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si años adelante Alan vuelve a contraer matrimonio? O a lo mejor ya no se casa, dice, no, yo ya no me vuelvo a casar. Nada más se arrejunta, como dicen por ahí, ¿sí? O dijeran los abogados, vive en concubinato, ¿sí? Si Alan Sánchez decide volverse a casar o vivir en concubinato con otra persona y vuelve a tener otros hijos, ojo, esa segunda pareja también le puede fincar una segunda pensión alimenticia. Y si entonces estamos hablando que la segunda esposa le finca otra pensión alimenticia del 40%, también el juez tendrá que determinar si será sobre el sueldo bruto o sobre el sueldo neto. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el patrón le estará descontando 2 pensiones alimenticias a Alan. Hay una parte, no, la verdad es que mentiría si les digo qué artículo, ese sí no lo tengo ahorita a la mano, pero hay una parte, un articulado de la Ley Federal del Trabajo en donde dice que en el caso en que se suscite este tipo de situaciones, el trabajador no podrá, o bueno, más bien, podrá tener hasta un importe neto para él hasta de un 10% del valor de su sueldo total. Retomando el mismo ejemplo de Alan, si la primera esposa, más voy a hacer números, le finca el 40% sobre un sueldo de 7,000 pesos, le están restando, le están quitando 2,800 pesos, ¿sí? Y entonces él está percibiendo netos 4,200 pesos. Si la segunda esposa le finca otro 40%, entonces serán otros menos 2,800 pesos y Alan estará recibiendo mensualmente solamente 1,400 pesos. ¿Sí? Hay que ver si todavía cae dentro de ese parámetro del 15%. Son 7,000 pesos por, no es cierto, no es el 15, es el 10%. Por punto 10 son 700 pesos. I'm sorry, todavía el juez le puede fincar una segunda pensión alimenticia. Ojo, y le alcanzaría para una tercera pensión alimenticia. Sé que a lo mejor puede suceder. ¿Me iba a comentar algo, Luis? Le oigo entrecortado. Bueno. Creo que tiene problemas, Luis. Si sucediera el caso, retomando aquí de Alan, se puede dar también hasta una tercera pensión alimenticia. Ya me acordé lo que les iba a comentar. Sé que puede parecer broma esto, que puede parecer algo que no se puede dar, pero créanme que en la práctica sí se da. Ha habido trabajadores que les llegan hasta 3 o 4 pensiones alimenticias, obviamente la cuarta ya no procede y ahí tendrá que definir el juez qué sucederá con esa cuarta persona y porque a lo mejor a la tercera, en este mismo ejemplo que les digo, solamente le dan hasta el importe neto de ese 10%. Entonces, esos son otro tipo de deducciones también. Existen también deducciones por créditos de Infonavit, deducciones por caja o fondos de ahorro que algunas empresas establecen. Ojo, porque en el caso de fondo de ahorro se dice que el fondo de ahorro, para que sea deducible para la empresa, el trabajador y el patrón deberán aportar el mismo importe, ¿sí? Más adelante vamos a ver porcentajes y demás en este sentido. ¿Cuál era el otro concepto que les iba a comentar? El Fonacot. Otro de los créditos también de una persona o de un trabajador bajo este rubro de sueldos y salarios
es precisamente los créditos de Fonacot, que hoy en día también, ya les había comentado, son créditos un poquito caros. Entonces, toda esa gama tan amplia que les he estado comentando son las deducciones que en un momento dado puede llegar a tener un trabajador. Las percepciones, pues bueno, ya las vimos, y todas las percepciones son sujetas de determinarle un impuesto, ¿sí? Así como lo acabamos de ver. En el caso de deducciones, no. En deducciones, pues solamente hay que restarle lo que determine la autoridad, ¿sí? Ya sea un juez de lo familiar, en el caso de las pensiones alimenticias, ya sea una autoridad, como puede ser Infonavit, como puede ser Fonacot, o bien el patrón por algún préstamo que le hizo, por alguna ayuda que le dio para, no sé, a lo mejor para compra de uniformes o para alguna cuestión adicional que haya quedado con el trabajador que se lo va a ir descontando. Entonces, si se dan cuenta, la gama de deducciones también es muy amplia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda, queja, sugerencia, aclaración y demás? Todo bien por el momento, ya veremos después. ¿Todo bien? Muy bien. Oigan, estoy viendo que no está avanzando la parte de... Déjenme nada más verificar la grabación. Sí, parece que sí se está grabando. Ok, muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a entrar a los conceptos de liquidación, yo creo que de una vez. Ok, déjenme ver. Porque si agotamos ya todo lo de sueldos y salarios, ¿no? A ver, nada más, antes de pasarme a este de indemnizaciones, nada más confírmenme, por favor, si ya terminamos de ver todo lo de sueldos y salarios. Nada más confírmenmelo, por favor. Creo que sí, profe, todo lo de las presentaciones, sí. ¿Sí ya lo vimos entonces? ¿Todo lo que es sueldos y salarios? El último tema que nos dio de la presentación fueron Sí. obligaciones de los contribuyentes y de los patrones. Entonces creo que sí. Ahí está, ¿verdad? Esto fue lo que vimos entonces, hasta aquí. Muy bien, entonces sí, vamos a presentar lo nuevo. Ok, vamos a ver entonces. Entramos a lo nuevo.